Estamos con PBO Radio, la radio con fe. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Catherine? Bueno, como hablábamos al inicio del programa, Ricardo, la elección de Lula da Silva y teniendo pues a un país totalmente polarizado, ¿cuáles van a ser las repercusiones y qué tanto hizo Lula para convencer a la mayoría, aunque con una diferencia mínima frente a Bolsonaro, para poder lograr ganar y triunfar en estas elecciones en segunda vuelta? Vamos a conversar con Santiago Carranza. Él es analista político y director de diario El Reporte. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Catherine y Ricardo. Muchas gracias por darme el espacio para conversar. No, gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, ¿cómo ves el triunfo de Lula frente a Bolsonaro luego de tanto tiempo de que Lula dejó el poder, pero además con unas credenciales que, bueno, sabemos claramente los hechos de corrupción por los que él fue sentenciado? Sin embargo, logró ganar estas elecciones. ¿Qué fue lo que pesó en su campaña para que la mayoría se inclinara por él y le otorgaran su voto? Bueno, había un franco proceso de polarización tremendo, ¿no? Una campaña muy violenta, una campaña con muchas noticias falsas y con los grandes grupos de comunicaciones completamente alineados con Lula, ¿no? Que parecieran que se habían olvidado de quién era el hasta hace poco encarcelado presidente, ¿no? Creo que incluso hemos visto la cadena de noticias más grande de Brasil, es O Globo, y los redactores y los productores se estaban abrazando de la felicidad en el momento en el que Lula se salió el flash electoral, ¿no? Entonces ha habido mucho apoyo del establishment en contra de Bolsonaro, ¿no? Ahora, esto nos hace recordar un poco lo que pasó con Donald Trump en la última elección con Joe Biden, ¿no? Es decir, la CNN y una serie de medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post y, en fin, los artistas de Hollywood, todos se coaligaron en contra de Trump para impedir que ganara las elecciones. Y como tú dices, de alguna manera esta historia se ha repetido y Trump perdió también por poco, ¿no es cierto? Igual que Bolsonaro. Se ha repetido ahora en Brasil. O sea, es una historia básicamente que involucra mucho a los medios de comunicación como actores políticos. Sí, por supuesto, pero además hay que hacer la otra comparación, no solo entre Trump y Bolsonaro, sino entre Lula y Biden, ¿no? Biden es un político que es de ultraderecha al costado de Lula, ¿no? Hay que acordarnos, para hacer un poco de historia, que Lula lo pinta como líder socialdemócrata y demás, pero es con Fidel Castro el fundador del Foro de Sao Paulo, ¿no? No es simplemente un líder socialdemócrata como un socialdemócrata europeo, no, para nada. Amigo personal de los Castro, amigo personal de Hugo Chávez, uno de los líderes máximos del socialismo del siglo XXI, y Biden es un demócrata moderado, tirado hacia la izquierda obviamente, porque está en un partido de izquierda, pero no es un delincuente, como lo es Lula, y bueno, el otro quizás también, que ha estado en la cárcel por corrupción y que de hecho ha salido libre, no porque se haya demostrado su inocencia, sino porque se encontró ciertas faltas en el debido proceso por parte de las autoridades judiciales, pero no necesariamente se ha comprobado su inocencia, ¿no? Justamente entonces, por eso, ha sido mucho más descarado por parte de los medios de comunicación apoyar a Lula de esa manera que apoyar al candidato demócrata en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Claro, cuando la mayoría de gente recuerda a Lula, lo relaciona pues con el caso Odebrecht, ¿no? Que reunió a varios presidentes, entre ellos al Perú, ¿no? Con grandes casos de corrupción que incluyó a varios jefes de Estado. ¿El brasileño no sopesa eso? Sí, la verdad es que también lo recuerdan por programas sociales. Acordémonos que el gobierno de Lula, que fue durante la primera década de los 2000, fue un momento de bonanza económica para la región en general, ¿no? Entonces esto le permitió hacer programas sociales como Bolsa Familia, que sí tienen cierto nivel han tenido cierto nivel de éxito y han sido muy queridos sobre todo por las clases populares, ¿no? Además, es un líder que viene del sindicalismo, entonces sí tiene cierto soporte su discurso, y su partido, hay que decirlo, es muy grande, ¿no? Que es el Partido de los Trabajadores Brasileños, un partido institucional
congresistas en todas las regiones, con representación, ¿no? Entonces, tiene un grupo de poder bastante importante detrás de él, que le ha permitido armar una campaña en plan anti-Bolsonaro, porque ha ganado más por el anti, que finalmente le ha permitido que sopesar el tema de Odebrecht, que es tremendo, ¿no? Porque, como repito, no se ha demostrado su inocencia, solamente lo han escarcelado por algunos supuestos vicios en el debido proceso, pero él no está libre de culpas todavía, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser Lula para gobernar Brasil, teniendo en cuenta que el poder legislativo está en manos de Bolsonaro? Bueno, tendría que negociar, pero yo creo que no hay que proyectarnos todavía en ese sentido porque Bolsonaro aún no se ha manifestado. Y Bolsonaro venía diciendo, o sea, ya salió un oficial de Palacio de Gobierno brasileño a decir que mañana se va a manifestar, pero no sabemos si va a reconocer el triunfo, ¿no? Lo cual en el más corto plazo nos abre una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque acordémonos que Bolsonaro ha venido diciendo hace un año que se venía preparando un fraude, y su hijo Flavio Bolsonaro, que es senador de Río de Janeiro, el más votado del país, no ha reconocido la victoria. Él sí salió a manifestarse hoy día, pero no ha reconocido la victoria. Entonces, acordémonos también que Bolsonaro es un ex militar y tiene mucho apoyo de los militares, y los militares en Brasil no son como los del resto de la región, es un grupo de poder bastante más fuerte, bastante más sofisticado, y no sabemos qué puede pasar. ¿Nos estás diciendo que puede haber un golpe de Estado? Yo lo que estoy diciendo es que es un grupo de poder bastante más consolidado, con bastante más vida propia, y tienes un presidente que probablemente no acepte los resultados. Entonces, todavía proyectarnos a un futuro gobierno Lula da Silva está bien, pero creo que en el corto plazo van a haber más noticias, ¿no? Finalmente, Santiago, ¿qué representa para América Latina y para el Perú, además, el triunfo de Lula en Brasil? Bueno, ahí sí, ¿no? Representa que ha ganado la oposición más que el izquierdismo. Yo he leído análisis de gente muy de izquierda de Brasil que reconoce que no necesariamente ha ganado el izquierdismo, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Sino que ellos mismos reconocen que han ganado más por el anti-Bolsonaro. Acordémonos que ha ganado con 50,9% contra 49,1%, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 1,5 puntos en un país que es enorme, ¿no? Que tiene 8 veces la población del Perú, 8 o 9 veces la población del Perú. Entonces, no es que él va a tener problemas domésticos. En cuanto a lo internacional, está mucho más debilitado que en sus gobiernos anteriores, ¿no? Y como también sus socios están debilitados. La Venezuela de Maduro no tiene la influencia internacional que la Venezuela de Chávez hace 15 años, y la Cuba de Miguel Díaz-Canel no tiene la influencia ciertamente de Fidel Castro, ¿no? Entonces yo creo que Lula, más allá de pensar en un liderazgo regional, va a tener muchos problemas en casa. Y bueno, sí, evidentemente es penoso para quienes se encuentran en la orilla del frente, que un país que es el hegemón regional de lejos en términos económicos y políticos tenga a un presidente que está realmente alineado con el socialismo del siglo XXI y con el Foro de Sao Paulo, además siendo su creador, ¿no? Y también creador del Grupo de Puebla. Santiago Carranza, analista político y director del diario El Reporte, te agradecemos mucho tu participación en el programa, por habernos dado esta visión de lo que nos puede esperar a nosotros con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Gracias. Y bueno, vamos. Bueno, hoy día es una fecha especial, lo decíamos al inicio del programa, es el día de celebrar nuestra música.